Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Conociendo los medicamentos para el tratamiento de la diabetes. Muchas gracias por acompañarnos en este programa llamado Diabetes y yo. Como todos los viernes tenemos una cita con la salud y hoy es una cita muy especial en esta emisión grabada. Mi compañera María Eugenia Pulido y yo, Gisela Ayala, estaremos acompañándoles esta tarde por un recorrido muy interesante para conocer todos los tratamientos disponibles en la actualidad para atender la diabetes. Así es que prepárese, revise cómo se llama la cajita de su medicamento, la de su insulina, porque vamos a estar con un experto justamente para entender por qué nos los recetaron, en los gramajes en lo que lo hicieron y cuáles son las mejores recomendaciones para que ese tratamiento nos ofrezca los mejores resultados. Como siempre, hemos preparado para usted una cápsula que dará una introducción al tema que vamos a abordar esta tarde. Antes del siglo XX, la diabetes significaba una sentencia casi segura de inanición o coma. A continuación, le contaremos la fascinante historia de los medicamentos para esta condición. Todo comienza en 1921, cuando los investigadores canadienses Frederick Banting y Charles Best descubrieron la insulina, que es una hormona producida por el páncreas. Antes, los pacientes sobrevivían con dietas extremas, casi sin carbohidratos, pero la insulina extraída de páncreas animal salvó muchas vidas al inyectarse y permitir que la glucosa entrara a las células. Este hallazgo fue revolucionario, ganando el Nobel de Medicina en el año de 1923 y marcó el inicio de la era moderna del control glucémico. En los años 50 llegaron las sulfonilureas, medicamentos orales que estimulan al páncreas para liberar más insulina. La tolbutamida fue la primera en Alemania, seguida de generaciones mejoradas como gliburida y glipizida en los 80 y glimepirida en 1995. Las sulfonilureas ayudaron a pacientes con diabetes tipo 2 a controlar la glucosa sin inyecciones. Paralelamente, en 1957, el médico francés Jean Stern usó metformina, derivada de una planta llamada galega que reduce la producción de glucosa en el hígado. La metformina ganó la confianza de médicos y pacientes en la década de los 90, cuando diversos estudios confirmaron sus beneficios cardiovasculares, convirtiéndola en uno de los medicamentos más recetados hasta la fecha. En los 80, Japón desarrolló otra familia de medicamentos, las tiazolidinedionas, que mejoran la sensibilidad a la insulina en músculos y grasa. En los últimos 20 años, hemos visto el nacimiento de nuevas familias de medicamentos para la diabetes. Se trata de los inhibidores de DPP-4, las incretinas y los inhibidores de SGLT2, que actúan de forma inteligente sobre hormonas y riñones para controlar la glucosa. Todos estos medicamentos deben incluirse en un tratamiento que contemple alimentación saludable, ejercicio programado, automonitoreo de glucosa frecuente y conocimiento de la condición para entenderla y aceptarla, entre otras actividades. Esperamos que esta información le sea útil y le invitamos a que nos acompañe en la entrevista que hemos preparado para usted con un experto en medicamentos para la diabetes.
Pues llegamos a la recta final de 2025 y es un momento ideal para analizar todos los medicamentos con los que actualmente contamos para tratar la diabetes en nuestro país, por supuesto, y entender cómo funcionan, por qué el médico nos los recetó con esas dosis, en los horarios, y justamente para este recorrido por los tratamientos hemos invitado a un experto quien nos acompaña desde Guadalajara, Jalisco. Me da mucho gusto dar la bienvenida al doctor Alan Omar Vázquez Álvarez. Él es médico y educador en diabetes, cuenta con maestría y doctorado en farmacología, con un máster en farmacoepidemiología y farmacovigilancia, y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Doctor Alan, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Gisela. Y bueno, aquí, pues por supuesto que encantado de compartir y de ofrecer un poco del conocimiento y de la orientación que claramente todos en materia de salud podemos llegar a necesitar para comprender cómo es que funcionan, por qué motivo y qué es lo que estoy yo utilizando para el control o el tratamiento de mi diabetes, como bien lo mencionaban. Gracias, doctor. Pues tenemos una hora para este recorrido, así es que, ¿qué te parece que empezamos por recordarle a nuestra audiencia qué es la diabetes y qué es lo que pasa en el cuerpo? Y justamente hablaremos después de cómo los medicamentos nos ayudan. Claro que sí. Para no consumir la hora hablando del concepto como tal de diabetes, pues me gustaría desarrollarlo a través de una frase muy sencilla, que es aquella situación en donde existe un desbalance del equilibrio de los niveles de glucosa en nuestro cuerpo. Habitualmente, eh, las personas que viven con diabetes cursan con algo que se llama hiperglucemia, que son estos niveles elevados de glucosa y cuyo cuerpo no tiene las herramientas o no o carece de ellas de manera efectiva para poder normalizar estos niveles de azúcar, y obviamente se traducirá a que presente estos niveles de azúcar pues elevados a lo largo del día, 24/7 horas, los 365 días del año, incluyendo bisiestos. Así es, no se va, se queda todo el año, a toda hora. Por eso es tan importante que hablemos de medicamentos, porque tú como educador en diabetes sabes muy bien que el apego, es decir, tomar los medicamentos o aplicarlos si son inyectables, con las indicaciones que nos ha dado el equipo de salud, es vital para tener buenos resultados y un buen manejo de nuestra condición. Después de esta explicación, doctor, del desequilibrio de nuestro organismo, los medicamentos buscan equilibrar, recuperar ese equilibrio perdido. ¿Cuáles son las familias más comunes o las que son más recetadas actualmente en nuestro país y con las que nuestros radioescuchas se van a sentir identificados ya que las utilizan? Claro, de hecho, bueno, hablando específicamente en México, podríamos decir que existen alrededor de 8 familias que se pueden utilizar o que pudieran ser opciones dentro de los tratamientos que estemos nosotros tomando en este momento para el control de nuestra diabetes. Pero la realidad es que, pues no son estos 8 los que típicamente vamos a estar viendo. Hay unos que son muy esencialmente dirigidos en el ámbito del hospital y otras son segundas o terceras opciones después de haber implementado, utilizando las familias o los medicamentos que comúnmente estamos viendo o estamos utilizando en la atención de nuestra diabetes. Por ejemplo, hablando sin hacer hincapié o hacer comparativas entre instituciones públicas, privadas y obviamente capacidad o no de recurso para poder tener o no algún medicamento en distintiva, pues nada, recordemos que, por ejemplo, habitualmente en instituciones públicas podemos tener sulfonilureas, podemos tener medicamentos de la familia de las biguanidas, que en realidad pues solamente hablamos de metformina como tal. No entendería por qué le seguimos hablando como familias, porque en realidad solo tenemos un medicamento que se utiliza, que es metformina.
pero también tenemos familias de las tiazolinedionas, que son la famosa pioglitazona, que en algunos momentos o en algunas personas puede llegar a ser el tratamiento que están utilizando. Y ya y ya algunas terapias un poco más novedosas en ese sentido, que serían los inhibidores de DPP4, los análogos de receptor GLP-1, y que pueden ser sencillos o análogos dobles. Y por supuesto los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2. Claro, sin dejar de mencionar la tan conocida y ya con más de 100 años cumpliditos, que hablamos de la insulina, ¿no? Que también no deja de ser un gran aliado, especialmente para las personas que viven con diabetes tipo 1, pero pues también las personas que viven con algún otro tipo de diabetes puede que lleguen a ser también candidatas o estar utilizando este tipo de medicamentos. Muchas gracias, doctor. Y vale la pena mencionar, me parece que este programa, Diabetes y yo, tiene como objetivo justamente orientar a las personas que vivimos con diabetes y a nuestros cuidadores. Es muy, muy importante que ninguno de nuestros radioescuchas se autoprescriba o se automedique. Este programa tiene como objetivo poner sobre la mesa recomendaciones y es muy necesario que usted que nos está escuchando lo platique con su médico y puedan entender, puedan buscar la manera más adecuada para que cada uno de nosotros como personas con diabetes entendamos justamente nuestro tratamiento. Y por ahí el doctor ya mencionó algunos medicamentos y doctor, yo me preguntaría, ¿por qué hay tantas familias o tantos grupos de medicamentos si estamos hablando solo del desequilibrio de los niveles de glucosa en la sangre? ¿Por qué hay tantas opciones? Bueno, esa es una pregunta sin duda muy interesante y la realidad es porque a pesar de que sabemos que la hiperglucemia o estos niveles elevados de glucosa es uno de los elementos que caracteriza a la diabetes como tal, desafortunadamente en las investigaciones, en la construcción de la evidencia y del conocimiento como tal de la diabetes, nos hemos dado cuenta que hay muchos otros factores que están contribuyendo. Voy a lanzar algunos que seguramente les hará mucho sentido. Por ejemplo, el sobrepeso o la obesidad, en donde estos niveles elevados de tejido adiposo, de grasita, pues está generando alteraciones en la resistencia a la insulina de manera periférica o está generando un ambiente inflamatorio. Además de eso, pues también existen otras hormonas que están contrarregulando los niveles de insulina que están alterados debido a estas anormalidades en nuestro organismo. Y si nosotros, digo, este desequilibrio entre una regulación entre la insulina y su hormona contrarreguladora, que es el glucagón, pues por supuesto que está contribuyendo a desequilibrar el estado o la salud en la persona. Por eso, durante el desarrollo del conocimiento, ir tratando de deshebrar qué es la diabetes, cómo la podríamos nosotros curar o de qué manera pudiéramos optimizar el adecuado control de las personas que la están presentando, pues se han hecho esfuerzos y se han creado diferentes familias en aras de tratar de atacar, de controlar o de modular algunos de estos diferentes elementos que están asociados en el desarrollo de la diabetes. Hoy en día en el ámbito médico, todos estos elementos que están contribuyendo al desarrollo de la diabetes les llamamos factores concomitantes, factores de riesgo, y hay una teoría muy interesante que es la famosa los 11 onerosos, descrito inicialmente por el doctor de Fronzo, en donde vamos haciendo nuestro checklist de cuáles son las características o anormalidades que se están presentando en un organismo y que pudieran estar contribuyendo en el desarrollo de la diabetes en cada una de las personas. Desafortunadamente, pues no es una receta de cocina y no podríamos decir que a todos nos está fallando o a todos estamos teniendo un problema con la grasita, con el riñón, con el sistema de la sensación del hambre o de la saciedad, en el desequilibrio entre la producción de glucosa a nivel del hígado, entre todos estos elementos bien descritos por De Fronzo en un inicio, y que pues los medicamentos tratan de apoyarnos modulando o
incentivando algunos de estos elementos que pudieran estar alterados en cada individuo de manera particular. Con lo que nos estás contando, doctor Alan Vázquez, eh, tener todos estos medicamentos parece que responde a toda la investigación de los involucrados, ¿no? Esta investigación a la cual hace referencia, donde al principio pues eran solamente el páncreas, porque es el que produce la insulina, el hígado, porque llega a sacar glucosa cuando no queremos, y algunos otros órganos. Y ya vamos en 11, porque también están involucrados los riñones y también el intestino. Entonces, estoy entendiendo, doctor, que cada familia, cada grupo de medicamentos para diabetes está tratando un, una disfunción en específico, ¿no, doctor? Es correcto. Y como bien lo mencionas, Gisela, en la historia de cómo fuimos descubriendo, fuimos entendiendo lo que es la diabetes, pues claramente también van saliendo estas nuevas familias. Por eso, en el contexto médico, también a veces tendemos a agruparlas como fármacos clásicos o fármacos de nueva generación, porque los de nueva generación son justamente estos en donde ya entendíamos o llegaron los nuevos conceptos que están rigiendo el abordaje de la diabetes, que es el apartado de las enfermedades cardíacas, las enfermedades renales y por supuesto, la modulación del sistema incretina, que es justamente unas hormonas que se liberan para modular el efecto del hambre, de la saciedad y el tránsito del sistema gastrointestinal y obviamente de la liberación y regulación de la insulina y el glucagón. Y es probable que muchas veces nos preguntemos, como personas que vivimos con diabetes, ¿para qué debo tomar varios medicamentos para la diabetes? Si es una diabetes, ya sea que sea diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, pero es una sola la que yo tengo. ¿Por qué varios? Y viene en línea con lo que acabamos de mencionar, doctor. Y en esa misma respuesta me gustaría que pudieras también compartir desde la educación en diabetes, por qué es importante para mí entender cómo funciona mi medicamento. Claro, pues bueno, tratando de tocar justamente esta última pregunta que me lanzas, es importante porque, bueno, ¿a quién ¿a quién no se le descompone el carro y llega a llevarlo a que se lo arreglen? Y la persona que está ahí revisándote, te abre el carro, revisa el motor y te dice, la chimustreta está dañada con la espiroqueta de no sé dónde y acá. Entonces, oye, me están hablando en griego y yo no entiendo nada de lo que me dice. Y entonces, si me dice que me tiene que cambiar el medio motor, que porque está dañado, y si yo no tengo conocimiento, pues le voy a creer, ¿no? Y en realidad a lo mejor y no necesariamente es que necesito cambiarle medio motor al carro. ¿A qué me refiero con eso? Que obviamente el conocimiento en materia de salud también no solamente es un derecho de nosotros como humanos, sino también es una responsabilidad. Porque si yo sé que vivo con diabetes y que estoy teniendo un problema para controlar mis niveles de azúcar y que el médico o el educador en diabetes, el equipo de salud me está indicando, por ejemplo, una metformina, pues que yo sepa que la metformina está actuando de una manera y que me la están indicando para alguna situación particular, porque seguramente la metformina no me la están dando porque tengo gripa. La metformina no me la están dando porque quieren evitar que se dañe mi riñón. No, la metformina seguramente me la están indicando para controlar mis niveles de glucosa o para modular o disminuir la resistencia periférica que tengo de la insulina. Entonces, si yo soy de las personas que está teniendo problemas con la resistencia de la insulina, pues seguramente por ese motivo me están a mí indicando la metformina y no otro medicamento que pueda que no me ayude de mejor manera para lograr ese objetivo. Entonces, al final, este gran arsenal de tratamientos que tenemos en materia de diabetes, pues al final contribuye para lograr adaptar o customizar
mi tratamiento de acuerdo a las necesidades o a las cuestiones que yo estoy teniendo en materia de mi diabetes. Porque si bien, como dices, es una diabetes, pues al final puede que mi diabetes sea completamente diferente a la tuya, Gisela, por poner un escenario. A lo mejor yo tengo obesidad y entonces mi diabetes está más caracterizada por el tema de resistencia periférica, inflamación en todo el cuerpo y por esta incapacidad de tener un adecuado control entre el efecto de la hambre y de la saciedad. Pero a lo mejor y tu diabetes, Gisela, es una tipo 1 y entonces está relacionado con un aspecto inmunológico y entonces no hay insulina, hay que modular el tratamiento con insulina y por ende, pues el tratamiento va a ser completamente diferente. Y justamente para cerrar en este mismo comentario, la diabetes, pues al igual que nosotros, y bien lo mencionábamos, nunca nos abandona y envejece con nosotros. Entonces, conforme más vamos pasando el tiempo, pues así como nos empiezan a doler las rodillitas y podemos predecir cuando el clima va a cambiar o va a llover porque nos empieza a doler el codo izquierdo, pues también conforme va avanzando o va evolucionando la condición de diabetes, va siendo mucho más difícil alcanzar un adecuado control. Y por eso, en muchas ocasiones, tenemos que utilizar 2 o 3 tratamientos para poder lograr el objetivo. Pero sí hay maneras de poder evitar llegar a ese escenario que puede sonar muy catastrófico, la realidad es que sí. Y es bien sencillo, lograr un adecuado control desde los primeros momentos o lo más tempranamente posible, una vez después de que me han dado el diagnóstico, ya que hay muchos estudios que han demostrado que aquella persona que se controla en momentos o en etapas muy tempranas a cuando se le dio el diagnóstico de diabetes, pasa muchos años en un adecuado control y tiene mucho más posibilidad de mantener ese control a lo largo del tiempo sin la necesidad de utilizar tantas terapias o tantos medicamentos en añadidura comparativamente con aquel que tuvo el escenario contrario. Y también, doctor, en el ejemplo que estabas mencionando de la metformina, creo que también sirve contarle a la audiencia eh, que la metformina, por ejemplo, no es un medicamento que trabaje en el páncreas para pedirle que produzca insulina, sino trabaja en otras áreas y que hay unos medicamentos que quizás sí trabajan en el páncreas para producir insulina, porque a veces quizá pensaríamos que todos se enfocan en producir insulina, cuando en realidad no es así. Es correcto. Por parafrasear o justo dar algunos escenarios particulares. Como bien lo mencionábamos, la metformina, su mecanismo de acción es principalmente a nivel del hígado para poder evitar la producción de glucosas a través de otros sustratos bioquímicos. Este fenómeno se le llama gluconeogénesis, que significa que toma otras cosas que no son glucosas o azúcares para transformarlos en glucosa. ¿Por qué motivo? Porque al final el organismo no capta la glucosa debido a ese problema que tiene con la insulina y por tanto el organismo pide azúcar, no lo puede captar y entonces el hígado en querer hacer una bondad en el cuerpo, pues termina produciéndola. Pero, por ejemplo, las sulfonilureas como la glibenclamida, que es la que también normalmente vemos en el seguro o en estas instituciones públicas de salud, ella sí trabaja directamente con el páncreas, estimulando las células que liberan la insulina. Y por eso se les llaman secretagogos, porque ayudan o facilitan la secreción de insulina. Y por tanto, ¿cuál de los dos va a ayudar a que se secrete más insulina en mi cuerpo? Pues la sulfonilurea. La metformina no va a hacer esa actividad. La metformina va a evitar que se produzca más glucosa para que no tenga tanta glucosa circulando en la sangre y como bien mencionábamos también ayuda a disminuir la resistencia periférica de la insulina para que el músculo y otros tejidos y órganos puedan captar la glucosa de la sangre y la puedan interiorizar y entonces disminuyan los niveles de glucosa también. Entonces, por poner estas dos familias como ejemplo, creo que es muy claro y es es una muy buena situación para poner a colación de que
cada terapia o cada familia tiene un mecanismo de acción muy diferente y que esto nos puede ayudar a, por ejemplo, con estos dos tratamientos, abarcar la parte del hígado y la parte de la secreción de insulina, ¿no? Que puede ser una combinación muy útil para algunas personas y esto también es lo que hay que identificar o entender en el tratamiento de la diabetes. Les recordamos que esta es una emisión grabada, sin embargo estaremos atentos a sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube sobre todo, donde podrá también ver este programa en su transmisión en directo o bien en posteriores oportunidades. ¿Qué les parece que vamos a nuestros tradicionales consejos de salud, que son un elemento esencial de Diabetes y Yo? Y de regreso continuaremos hablando de los diferentes tratamientos que tenemos para atender la diabetes. Llega la temporada navideña con el aromático ponche de frutas, que es una bebida tradicional mexicana que evoca posadas y calidez familiar, pero adaptada para usted, que vive con diabetes. Sus frutas aportan nutrimentos esenciales como vitamina C, fibra y antioxidantes que refuerzan las defensas del cuerpo que se encargan de combatir infecciones. Las frutas estrella del ponche son la guayaba, el tejocote y la manzana. La guayaba es rica en licopeno, que es un antioxidante que protege las células. También ofrece fibra soluble que hace más lenta la absorción de azúcares. Los tejocotes tienen pectina, que es una fibra gelatinosa, así como vitamina A para la visión y la piel. De igual manera, aportan potasio, que regula la presión arterial. Las manzanas, por su parte, aportan quercetina antiinflamatoria, un excelente antioxidante. Le recomendamos usar porciones pequeñas como media manzana o una guayaba por taza. Agregue canela, una especia que mejora la sensibilidad a la insulina, jengibre para la digestión y un antiinflamatorio natural. También puede añadir jamaica, que son flores ricas en antocianinas que bajan el colesterol. Hierva 1 litro de agua con una rama de canela, jengibre rallado y 30 gramos de jamaica. Incorpore las frutas peladas en trozos, 200 gramos de tejocote, guayaba y caña opcional. Cocine durante 15 a 20 minutos a fuego lento para preservar los nutrimentos. Endulce al final con el sustituto de azúcar sin calorías que más le guste. Una taza de este ponche suma menos de 10 gramos de carbohidratos que se pueden añadir a su cena o desayuno. No olvide medir su glucosa antes de los alimentos y 2 horas después. Camine al menos 15 minutos después del desayuno o la cena para ayudar a regular los niveles de glucosa o azúcar en sangre. La última recomendación es evitar el consumo de alcohol, así como el azúcar o piloncillo tradicional. Este ponche es ideal para posadas sin renunciar a la tradición. Así es que buen provecho. Esta cápsula fue elaborada con información de la revista Diabetes Hoy en su versión digital. Y seguimos esta tarde con el doctor Alan Vázquez. Como ya escuchó, estamos recorriendo los diferentes medicamentos. Ya hablamos de estos que ayudan al páncreas a producir más insulina. Ya hablamos también de los que le ayudan al cuerpo a utilizar mejor la glucosa en la que se convierten algunos de nuestros alimentos. Pero ya el doctor Alan Vázquez nos hablaba de otros que son más nuevos, ¿no, doctor? Así es, los que hoy en día denominamos como medicamentos de nueva generación, que prácticamente son 3 familias: los inhibidores de PP4, los análogos GLP-1 y los inhibidores SGLT2. ¿Y cómo funcionan rápidamente? Porque es probable que, por ejemplo, los
inhibidores de SGLT2 también ya se encuentran, igual que los DPP4, en las instituciones públicas de salud. ¿Cómo funciona? Claro, y de hecho es totalmente cierto, Gisela, ya estos medicamentos o algunos miembros de estas familias ya están dentro de, pues, del cuadro básico de estas instituciones públicas y por tanto, pues son opciones de tratamiento que nuestro médico profesional de la salud pudiera considerar pues, para tratar nuestra diabetes. Pero hablando de manera muy práctica, ¿qué o cómo actúan estas tres familias? Me gustaría iniciar primero con los medicamentos que trabajan con el sistema de incretinas, que justamente ya les hablaba hace un momento de qué era este sistema de incretinas, ¿no? Para recordarles un poco, quienes no pusieron mucha atención en ese momento, pues justamente son aquellos que trabajan con la regulación o el efecto de saciedad y de hambre, esa sensación que tenemos cuando vamos por la callecita y nos llega el olor del churrito así recién salidito y que ya está ahí con el azuquitar y todo y se nos empieza a antojar el churrito y acabamos de echarnos un pozole con muchas tostaditas y digamos, bueno, como que traigo antojo de un churrito, pues bueno, esa sensación de hambre y de saciedad que en algunas personas puede estar afectada por el tema del sobrepeso, la obesidad o algunos otros elementos psicoemocionales, pues bueno, estas terapias nos pueden ayudar a regular esos comportamientos de efecto de hambre y efecto de sentirme lleno o pleno y no querer comer o rechazar el alimento. Pero además de eso, también a nivel del sistema gastrointestinal ayudan al movimiento de los intestinos, de la cámara gástrica, para que puedan movilizarse los alimentos y puedan absorberse de manera adecuada. Y pues también con la liberación o la secreción de insulina y obviamente contrarregulación de la hormona contraria que es el glucagón. Estos medicamentos son los inhibidores de DPP4 y los análogos de GLP-1. Si al final los dos trabajan con las incretinas, ¿qué diferencia importante radica en ambas terapias? Por ejemplo, los inhibidores de DPP4, el mismo nombre nos lo está diciendo, se encargan de inhibir algo que es la DPP4, que el nombre técnico no es necesario que se lo aprendan, pero si luego quieren jugar con las trabalenguas, es la dipeptidilpeptidasa 4, porque es la enzima que degrada la incretina o la hormonita que nosotros producimos de manera natural. Entonces, en teoría, si inhibimos la enzima, la incretina dura más tiempo y por tanto nos ayuda a modular mejor el efecto del hambre, del antojito, de la saciedad y el tránsito gastrointestinal. Por otra parte, los análogos de GLP-1 es esta suplementación. Estamos nosotros agregando la hormona tipo incretina a nuestro organismo. Por eso muchos análogos de GLP-1 son estas terapias que luego vemos que están en plumillas porque nos tenemos que aplicar, nos las tenemos que inyectar por vía subcutánea, a excepción de un medicamento que tiene presentación oral de los análogos de GLP-1. Estos, pues al final, como estamos suplementando la incretina, pues entonces con el apoyo de esta suplementación estamos ayudando a la modulación del efecto de hambre, de saciedad, de movimiento gastrointestinal. Entonces, al final, estas terapias están mucho más enfocadas a la parte de la sensación del hambre, la parte gastrointestinal. Pero la tercera familia de estas terapias innovadoras, que son los inhibidores SGLT2, pues también tienen mucho que ver con otro órgano u otro sistema en nuestro cuerpo, que es, por ejemplo, el sistema renal, ya que de manera natural nuestro organismo a través del riñón elimina muchos componentes o sustancias que son, pues, por supuesto, potencialmente dañinas. Pero da la casualidad que la glucosa no es dañina para el cuerpo, porque literalmente nuestro cuerpo utiliza glucosa para todas sus funciones. Y si no, pregúntenle a su cerebro. Nuestro cerebro es usuario exclusivo de glucosa. Si no hay glucosa en el organismo, el cerebro no trabaja y se va a huelga, porque es literalmente la manera en la que él se alimenta o se recarga las pilas. Por tanto, de manera natural, en nuestro cuerpo, el mensaje que tiene el riñón es: no hay que eliminar la glucosa.
Por tanto, toda la glucosa que se trataría de eliminar por la orina a través del riñón se reabsorbe y se reincorpora nuevamente a la sangre, que en un estado normal no habría problema. Pero imagínense en las personas que viven con diabetes. Obviamente tenemos niveles muy elevados de glucosa que empiezan a ser dañinos para nuestro cuerpo, pero el riñón no lo sabe. Él tiene el mensaje de si ves glucosa, la agarras y la regresas a la sangre porque no se puede eliminar, si no nos va a regañar el cerebro. Entonces, al final, en el conocimiento de la diabetes, se descubrió que aumentan estos cotransportadores que reabsorben la glucosa, que son estos SGLT2, que nuevamente quienes se quieran aprender el trabalenguas del nombre del medicamento son los cotransportadores de sodio glucosa tipo 2, que al final la terapia o el medicamento que hace bloquea ese cotransportador y por tanto facilita que la glucosa se tire por la orina. Y esto está ocasionando, sí, que tengamos un fenómeno que se llama glucosuria, que es la eliminación de glucosa a través de la orina, que quienes están utilizando el medicamento es un fenómeno normal y es esperado porque normalmente es un mecanismo de defensa del organismo cuando estamos en altos niveles de descontrol, que es tanta la glucosa que el riñón ya ni la puede captar y se empieza a tirar por la orina. Pero quienes utilizan estos inhibidores del cotransportador de sodio glucosa, pues tienen bloqueado la reabsorción y entonces toda la glucosa se va a eliminar por la orina. Y esto nos ayuda a lograr un adecuado control de nuestra diabetes porque estamos evitando que se reabsorba toda el azúcar y vuelva a estar circulando en la sangre y no haya nadie que la vaya a eliminar. Y en este caso el riñón nos apoyaría con eso. Entonces, se fijan, los medicamentos conocidos también como de nueva generación están enfocados en otras áreas o completamente diferentes a las convencionales que luego se les atribuye más a los medicamentos clásicos, que es la resistencia periférica, el nivel del páncreas, a nivel del páncreas o en algunas hormonas que estarían produciéndose para facilitar el metabolismo, la absorción de los azúcares de los alimentos. Las terapias clásicas están más enfocadas a esos tres elementos particulares y estas terapias de nueva generación se van más por la parte de las incretinas o se van por la parte del control a través del riñón. Entonces, doctor, ya hicimos un recorrido. Nos falta la famosísima insulina. Pero, ¿cómo, antes de hablar específicamente de insulina y de otros inyectables, porque ya no solamente hay insulina, cómo sugieres desde tu práctica como médico, como clínico, pero también como educador en diabetes, cómo sugieres que una persona que vive con diabetes, que tiene varios de estos medicamentos de los que hemos hablado, abra la conversación con su médico para entender en términos muy sencillos de su día a día cómo funcionan sus medicamentos y que eso le ayude a que tengan el mejor resultado? Porque, por ejemplo, hablando de la metformina, si yo me la tomo de manera irregular, no va a dar el resultado esperado, igual que con los otros medicamentos o con los mismos inyectables. ¿Cómo entender, cómo ayudar a abrir la conversación para entender nuestro tratamiento? Claro, esa también es una pregunta muy valiosa para generar esa conversación efectiva con nuestro profesional de la salud, que también ustedes sientan o tengan la confianza de acercarse, de comunicarse con su médico o con un educador en diabetes para que pues, puedan resolver todas esas inquietudes y podamos adaptar el tratamiento de acuerdo a lo que ustedes necesitan. Porque bien, hemos dicho, hay muchas opciones, pero hay opciones que se tienen que tomar por la mañana, hay opciones que se tienen que estar aplicando o inyectando, hay opciones que son un poco más tranquilas y que son de tomas de cada 24 horas, o hay varias situaciones que hay que tener en consideración. Entonces, pues primero, externar cuáles son las rutinas o las características que a ti como individuo tienes
en el transcurso del día. Por ejemplo, yo me levanto muy tempranito en la mañana, tengo que tomar el transporte público, entonces no puedo estar sentado, no puedo estar al pendiente a ver si me va a dar un bajón o no de azúcar, no tengo un horario específico de comida y entonces pues también algunos medicamentos que puedan generar estos efectos de bajones de azúcar pueden ser que sean peligrosos para mí o tendríamos que estar adecuando la administración o la aplicación del medicamento de acuerdo a mi rutina de alimentación. Y pues también, si yo estoy aprendiendo a cambiar hábitos en cuestión de alimentación, si estoy empezando a hacer ejercicio, también son elementos que hay que estar bien, bien identificados, porque por ejemplo, si me toca hacer pierna y me pongo la insulina en la pierna, pues entonces la voy a absorber muy rápido y me puede dar un bajón de azúcar, ¿no? Mismo escenario para otros medicamentos que pueden tener depósito, como las terapias, otras terapias inyectables, no necesariamente insulina, que si yo trabajo mucho la zona donde está el depósito del medicamento, pues corro el riesgo a que se vaya a absorber mucho y entonces vaya a tener ahí un efecto no deseado con el medicamento. Además de si utilizo otros medicamentos, porque hay terapias que pueden disminuir la absorción de nuestros medicamentos o alterarlas como tal. Por ejemplo, hay algunas terapias que no se pueden utilizar en acompañamiento. Por ejemplo, si yo tengo enfermedad de tiroides y tomo levotiroxina, pues no puedo combinar o no puedo tomar de manera muy cercana la levotiroxina para mi tiroides con mi medicamento de la diabetes porque va a ocurrir una mala absorción de una de las dos terapias y entonces voy a tener complicaciones, ¿no? Pero ahí la recomendación, doctor, porque creo que es muy, muy importante lo que acabas de decir. Ahí la recomendación, a veces lo que hacemos es ponemos nuestra pilita de pastillas y las tomamos una tras otra. Ahí la recomendación de las pastillas para la tiroides con las pastillas para la diabetes es que haya un periodo de tiempo de cuánto más o menos entre la ingesta de una y la ingesta de otra. Pues bueno, también va a depender mucho de qué tanto pudiéramos recorrer el tiempo, porque luego al rato nos da hambre o ya me tengo que tomar la otra tableta o ya me tengo que subir al camión y ni modo de tomarme ahí el medicamento en el camión, ¿verdad? Porque o en el metro y casi ni puedo, ni me puedo mover y todavía tengo que sacar la tableta y la agüita y ahí te va el sorbito, ¿no? Entonces, pues tratar al menos de espaciar al mínimo una hora entre, por ejemplo, la administración del medicamento de tiroides y luego los otros medicamentos o terapias que yo puedo estar necesitando. Entonces, en resumen, la correcta adecuación o interpretación de los medicamentos depende de todos nosotros. El saber comunicar o decirle a nuestro profesional de la salud qué puedo, qué no puedo hacer, o esta es mi realidad, mi rutina, y entonces, ¿qué me recomienda hacer en el sentido de cómo tomar los medicamentos, con qué sí, con qué no, qué precauciones hay que tener, o de plano? A lo mejor y este tipo de tratamientos no es una opción porque no se adapta a mi rutina del día a día y entonces pues ni modo, hay que buscar otra estrategia u otra opción. No por ello menos peor o menos útil o menos efectiva, sino más bien la mejor opción para nosotros, para ustedes como tal, porque al final el tratamiento se lo toman cada una de las personas que viven con diabetes y por tanto pues tiene que estar acotado a qué es la mejor opción o mejor tratamiento para ustedes de manera particular. Muchas gracias, doctor. Y llegamos al momento de hablar de la insulina, pero antes, la pregunta de los muchos millones. ¿Por qué hay medicamentos en pastillas y hay otros como la insulina que forzosamente tienen que inyectarse? Claro, y bueno, esto tiene que ver mucho con la tecnología farmacéutica, porque hay medicamentos que en realidad son solo moduladores o son solo estimuladores de enzimas o inhibidores como tal, y por tanto se pueden sintetizar en el laboratorio y se pueden encapsular y se vuelven inertes. Pero hay otras que son literalmente hormonas o proteínas que obviamente son vivas y por tanto estas proteínas o estas hormonas pues también se ven o se afectan por los cambios de temperatura, por la exposición al sol, al calor, etcétera, etcétera, y por ende requieren mucho más cuidado. Estos medicamentos les llamamos biofármacos o
biológicos, porque son los que necesitan tener cadena fría, como las vacunas, por ejemplo, que las vacunas no están afuera, allá a temperatura ambiente, no están guardadas en el refri, cuando se van a utilizar, se sacan, se equilibran con la temperatura ambiente y luego ya después se aplican a la persona. Esto debido a que, bueno, no podemos sintetizar una hormona que pudiera tener el adecuado comportamiento con la administración oral, a menos de que le hagamos muchos cambios que luego pueden no ser efectivos para lograr la función que le estamos buscando. Por tanto, todavía tenemos esa limitante que hay medicamentos que van a necesitar mantener esta custodia de frío porque son biológicos, son proteínas o son hormonas que tienen que estarse cuidando porque luego se tienen que aplicar directamente en la persona. Y hay otras que ya como más inertes, que se pueden tener en tabletitas, que podemos tener ahí en un lugar fresco, resguardada del sol, pero no necesariamente en un refrigerador o evitar que tengan golpes de temperatura, ¿no? ¿Y por qué no todas las personas con diabetes utilizan insulina? En este caso, porque como bien lo mencionábamos, depende de cuáles son los factores que está teniendo alterado cada individuo, que se traduce en su diabetes. Por ejemplo, una persona con obesidad va a tener mucha resistencia a la insulina y por tanto su organismo ya está produciendo mucha insulina. No tiene sentido que yo le agregue más insulina porque entonces estamos jugando a ver a cuánta insulina se va a resetear el sistema, que no es viable tampoco. Entonces, a esa persona, si tiene un problema, un componente muy importante de sobrepeso, obesidad o de tejido adiposo, pues entonces le vamos a tener que dar algo que nos ayude a disminuir la grasa en el paciente para, conforme disminuye la grasa, revertimos también la intolerancia o la resistencia a la insulina. Entonces, nuevamente, todas las terapias que tenemos hoy en día son útiles para todas las personas que viven con diabetes, pero la diferenciación o la utilidad entre cada uno de ustedes va a depender mucho de las características que tengan en ese momento. Yo tengo una enfermedad del corazón, yo tengo sobrepeso, yo no hago ejercicio, yo tengo un problema a nivel del riñón, yo tengo alguna situación en la saciedad o en el hambre, etcétera, etcétera. Y entonces esto nos va a nosotros, profesionales de la salud, nos va orientando sobre qué opciones de tratamiento va a ser la más óptima para utilizar con cada uno de ustedes. Y el tipo de diabetes, ¿no, Doc? Y efectivamente, y el tipo de diabetes. Porque en diabetes tipo 1, pues la insulina es necesaria, no hay de otra que te ayude, ¿no? No hay un medicamento que te ayude porque ya no produces insulina. Exactamente, como en diabetes tipo 1 no hay producción de insulina, pues tenemos que suplementarla de manera externa con la insulina propiamente. Y no tiene caso utilizar un secretagogo porque no va a secretar nada, no tiene caso utilizar alguien que mejore la resistencia porque no hay insulina que mejore resistencia, entonces se tiene que suplementar propiamente la insulina. Y doctor, una pregunta que nos hacen muy frecuentemente, incluso cuando tú has estado participando en Facebook Live en la Federación Mexicana de Diabetes, ¿qué pasa cuando antes estabas con pastillas, vives con diabetes tipo 2, antes estabas con pastillas y un día el doctor te dice que necesitas usar insulina? ¿Cambiaste de tipo de diabetes o qué es lo que pasó ahí? Pues en este caso, no necesariamente cambiamos de tipo de diabetes, sino más bien se necesita utilizar otro abordaje de tratamiento, porque siendo muy sinceros, y también el médico ahí es el que a veces nos ayuda a bajarnos un poco de nuestras nubes, pues por más que hubiéramos querido utilizar la metformina, porque toda mi familia vive con metformina y se ha controlado con metformina, a mí no me funcionó. Y entonces pues yo no voy a utilizar metformina y yo voy a utilizar otro tratamiento y que seguramente mi médico me está ofreciendo, me está sugiriendo la terapia que seguramente él ya valoró que es la mejor opción para mí, que en este caso me está diciendo, vamos a iniciar con insulina. Y entonces eso no significa que cambié de diabetes o que estoy en un estado paliativo, que ya mi diabetes está súper complicada y que entonces ya voy en las etapas terminales. No necesariamente es eso, sino más bien que estamos cambiando la estrategia porque no nos está funcionando el otro medicamento y entonces estamos redoblando pasos o estamos optimizando y seleccionando otra opción más útil para tu diabetes. Doctor, ¿y el futuro?
¿Qué viene? ¿Qué sabes de todas las investigaciones que se están haciendo? ¿Vienen más familias de medicamentos? ¿Van a mejorar estos? ¿Qué se está investigando al respecto? Pues la verdad es que es una pregunta también muy interesante que nos puede dar para hablar con mucho más, con más profundidad y más tiempo. Pero de manera muy sencilla, se vienen nuevas generaciones o unas adecuaciones a tratamientos insulínicos para permitir que sean administraciones por mucho mayor tiempo de espacio. Entonces ya no se tengan que aplicar 3 veces al día o una vez a la semana, sino durante más tiempo. Y también, como mencionábamos, en la parte de las incretinas, también se están viniendo muchos medicamentos que son moduladores duales o triples del sistema incretínico y que eso también son una muy buena o excelente opción para el manejo de la obesidad en algunas personas, porque sabemos bien que la obesidad ya casi también está considerada como una epidemia a nivel mundial y que pues no hay que permitir que se nos salga del costal, sino más bien tratar de generar o ya de tener estrategias que nos permita contrarrestar esta epidemia como lo es también la diabetes y la hipertensión y otras enfermedades, o temas de salud. Doctor, y además de los medicamentos, que te agradecemos el recorrido, eh, ¿qué otras, cómo apuntalar el efecto del medicamento? Ya hablabas hace un rato de la alimentación, pero en tu experiencia clínica, ¿cuáles son las recomendaciones que ofrecerías a a nuestra audiencia? Claro, y yo creo que justo ahí también voy a mencionar y les voy a quitar una venda de los ojos en ese sentido, porque en todos lugares, y seguramente ya hasta se cansan de ver los anuncios ahí la parte de la trama del episodio favorito de su televisión, de su telenovela, de su serie o de lo que sea, que dicen, come frutas y verduras o haz ejercicio, que son los cambios de estilo de vida. Porque aún cuando estemos utilizando un tratamiento, los cambios de estilo de vida no dejan de ser una opción o dejan de ser parte de lo que nosotros tenemos que estar haciendo en materia de nuestra salud. Porque ya aquí es en donde viene la gran claridad a la venda que nos estamos quitando de los ojos. Hay estudios que han demostrado que se puede o tiene más capacidad de prevenir el desarrollo de diabetes quien hace cambios de estilo de vida versus quien toma un medicamento. Entonces, y vean, el cambio de estilo de vida es mucho más económico porque es solamente aprender a tener una adecuada alimentación, que también para hablar de alimentación es también otro espacio porque no es de que vamos a comer salmón todos los días de la semana, no, es aprender a comer con porciones y con un equilibrio adecuado entre los diferentes macronutrientes, ¿no? Frutas, verduras, vitaminas, proteínas, carbohidratos, bla, bla, bla. Y además el ejercicio que también si nosotros jamás en la vida hemos hecho ejercicio, tampoco es que nos vayamos a volver deportistas de alto rendimiento, pero sí hay que empezar a movernos, porque el músculo, nuestro cuerpo, se creó para moverse y por tanto el movimiento también nos ayuda a prevenir el desarrollo de diabetes o a controlar nuestra diabetes. Y esos estudios que les mencionaba justo nos han demostrado eso. La intervención no farmacológica puede llegar a ser más potente que el uso de algunos tratamientos para la prevención del desarrollo de la diabetes como tal. Entonces, no lo perdamos de vista en ese sentido. Doctor, y a manera de conclusiones, estamos en época navideña. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para estas comidas de fin de año que tienden a tener muchas calorías? Recomendaciones, por favor, en 2 minutos. Claro que sí, les voy a dar unas rapidísimas. Primero, pues bueno, modular el consumo de alcohol. Recuerden que dependiendo de lo que estemos tomando en tratamiento, siempre corroboremos o preguntémosle a nuestro médico. No hace que el alcohol sea restrictivo. Solamente puede que para algunos tratamientos se requiera tener moderación en el consumo. Otra, coman en su casa o hagan un snack en su casa antes
de que nos vayamos a la fiesta como tal. Porque si ya llegamos con el estómago un poquito lleno, ya llegamos comidos, pues es mucho más fácil el que neguemos el agarrar las papitas u otras cositas que luego al rato son calorías o son ese alimento extra que le estamos agregando pues a nuestro cuerpo. Y la última, pero no menos importante, recuerden bien, los carbohidratos o los azúcares no están prohibidos, pero hay que tomarlos o consumirlos con moderación. Y por tanto, sí me puedo echar mi vasito de ponche, pero un vasito seguramente ya no puedo repetir otro vasito. Sí puedo agregarle, colocar arroz, puedo agarrar tortillas para el platillo, para la cena navideña, pero nuevamente hagámoslo con moderación y cuidando las porciones. Los educadores en diabetes y nuestros colegas de nutrición son quienes nos pueden ayudar a darnos como estos tips o estas estrategias que obviamente pues no podemos desarrollar con toda la profundidad posible, pues debido también al tiempo. Doctor, ¿y dónde podemos encontrarte? ¿Tienes consulta en Guadalajara? ¿Tienes redes sociales? Sí, habitualmente yo tengo, bueno, te atiendo por consulta privada. Igual y a través de ti, Gisela, les puedo compartir mi número para poder, para poder hacer o solicitar cita. Pero de igual manera, pues también normalmente pueden encontrarme en redes o en algunos espacios en donde también me invitan a dar o compartir un poco de mi conocimiento o de experiencia. ¿Cuál es el teléfono de contacto, doctor? De una vez para quienes nos están escuchando puedan buscarte directamente. Muy bien. Claro, nada más recordarles que, bueno, yo me encuentro en Guadalajara, entonces, pues, principalmente la atención sería, pues, ahí, en el estado de Guadalajara, Jalisco, pero en algunas situaciones también puedo atender algunas, consultas vía remota, pero habitualmente sí me gusta tener, pues, al menos una primera o una segunda consulta, pues, de manera presencial. El número que les puedo compartir donde ustedes pueden solicitar información o pueden mandar un mensajito para buscar un espacio en la agenda es el 33 19 78 37 85. Otra vez, doctor. Claro, es el 33 19 78 37 85. Y le recordamos, como bien comenta el doctor, que está en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, y pues hemos llegado, doctor Alan, al cierre de este programa, en estas fiestas de fin de año, agradecerle a la audiencia que nos acompañó en este viernes en el programa Diabetes y Yo. Al doctor también le agradecemos. Se trata de Alan Omar Vázquez Álvarez. Es médico y educador en diabetes, maestría y doctorado en farmacología, máster en farmacoepidemiología y farmacovigilancia, por supuesto, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Doctor, un gran gusto hablar contigo. Al contrario, el placer fue mío y muchísimas gracias por la invitación y el espacio. Pues a nombre de todo el equipo que hace posible Diabetes y Yo, les agradecemos. Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Jocelyn Reyes, Maru Pulido y Gisela Ayala, les deseamos muy felices fiestas. Radio Educación presentó Diabetes y Yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y Yo.